hemos pasado de una manera muy rápida por esta línea o por este conjunto de intenciones que hemos ido plasmando a lo largo de una serie de proyectos. Tampoco nos hemos detenido mucho, nos hemos interesado en explicar mucho, sino para que un poco comprobéis cuáles son las intenciones y cómo se plasman. Otra vertiente del trabajo en el cual hemos venido desarrollando en los últimos 15 años se basa, con una serie de casualidades que ahora contaré de manera muy rápida, en el trabajo que hemos desarrollado, lo que llamamos los pliegues. Yo creo que más que contar, voy a presentar 5 proyectos, 3 de los cuales son proyectos con unas características muy comunes desde un punto de vista mecánico, desde un punto de vista espacial, que ahora contaré, y 2 con una serie de variaciones, 2 proyectos que estamos ahora mismo construyendo con un desarrollo lógico de los pliegues. Realmente, hablar de pliegues hoy en día tiene un grado de dificultad y plantear este tipo de formas y este tipo de soluciones tiene una dificultad añadido, puesto que, como todos sabéis, el mundo mediático arquitectónico en el cual estamos imbuidos está absolutamente saturado de formas banales y de formas absolutamente sin sentido desde nuestro punto de vista, y que lo ocupan absolutamente todo. Digamos que, como todos sabéis, basta con ojear cualquier revista del ramo de cualquier país del mundo, da igual, pues son todas iguales, los proyectos, los concursos que se hacen, etcétera. Hay una hipersaturación formal, mediática, de espectacularidad, de originalidad formal, que dificulta de alguna manera el entendimiento de muchos de los proyectos interesantes que también estamos viendo. Digamos que hay una dificultad formal por esa excesiva voluptuosidad de las formas, que no digo que sea negativo, pero que a nosotros nos interesa menos, pasada la etapa lógica de la seducción, que tiene todas las formas, pero nos interesa más esos proyectos que de alguna manera sí que están encauzados en una investigación, aunque es una palabra que no me gusta, en fin, en una línea de pensamiento, en algo más profundo, más disciplinar, en palabras de Moneo, aunque cuando éramos alumnos a mí me ponía los pelos de punta cuando decía esto, me sonaba hacer el servicio militar, pero realmente lo hemos ido entendiendo después. Yo creo que antes también hemos visto en los proyectos de Enrique y Santi también esa voluntad de querer, de explicar que no solamente son las formas un resultado más o menos seductor, más o menos original o nuevo, sino que responden a un proceso de pensamiento y un proceso también de disciplinar, ¿no? Yo creo que, salvado esto, me gustaría explicar por qué para nosotros, por unas circunstancias relacionadas pues, con nuestro acercamiento a Chillida, que nos explicaba hace 20 años que era un pliegue, aunque no entendíamos absolutamente nada de lo que nos explicaba, pero por qué entendemos o cómo ha llevado, que han sido desde variables de casualidad en cuanto a un cliente que vino a que le hiciéramos un plieguecito que teníamos encima de la mesa, que no tenía ninguna voluntad de ser construido, sino simplemente de ser casi esos proyectos que tienes en el estudio en paralelo a la producción, esos gérmenes de proyectos, casualidades de ese tipo. Pero ¿por qué? Me interesa explicar por qué nos interesa a nosotros el tema de los pliegues. Yo creo que el pliegue, y casi todo el pliegue clásico, el pliegue que todos conocéis, la Victoria de Samotracia, por ejemplo, puedo tener cualquier otro, que era una estructura en la cual el pliegue estaba al servicio de explicar una estructura del cuerpo humano, una estructura de viento, una serie de variables. El pliegue se utilizaba para explicar una serie de variables y podemos hablar de escultura, de pintura, etcétera. Ya a finales del siglo XX se ha desdoblado, como ha pasado en todo, se ha desdoblado en 2 mundos muy claros. En el mundo de las ideas, el pliegue como idea, esto es una escultura de Palazuelo, un escultor español. Digamos que constantemente tenemos esas referencias, cada uno tenéis las vuestras, pero realmente lo podéis sustituir por alguna vuestra, seguramente, pero ponemos los pintores que conocemos, escultores que conocemos, los artistas con los que hemos vivido, con los que hemos hablado, con los que hemos pasado tardes, hemos viajado y nos han ido contando desde hace, desde que éramos estudiantes, temas que después han ido surgiendo, que fueron la semilla, ahora visto desde una etapa retrospectiva, fueron la semilla, que en ese momento no lo sabíamos, de lo que después ha ido sucediendo en nuestro caso. Digamos que
que todos tenemos ese tipo de referencias que aparecen después, cada uno la vuestra, de vuestro lugar, de vuestra cultura, de vuestro sitio, ¿no?, en el cual pertenecéis. Pero yo creo que esto es importante. Este desdoblamiento, podemos verlo en la música, en la escultura, en la pintura, etcétera, de cualquier tema clásico en la historia, pliegues o vacíos, lo que sea, en la mentalidad occidental se ha desdoblado, por un lado, en el pliegue como idea, en el cual se apoyan las formas para expresarlo, y en el pliegue como objeto. Digamos que ese desdoblamiento de idea más objeto, yo creo que es interesantísimo. El objeto que necesita también de una idea para desarrollarse. Digamos que muchos de los problemas que existe hoy de la comunicación en el ámbito arquitectónico, en el ámbito artístico, muchas veces ocurre, yo cuando hablo con amigos, etcétera, ocurre que les estoy muchas veces hablando del mundo de los conceptos, las ideas, y ellos me responden del mundo de las formas, o viceversa, y muchas veces hay una incomunicación, pero yo creo que es por este desdoblamiento. Hay que saber desde qué punto estás. Nosotros trabajamos aquí, nos gusta mucho trabajar desde el mundo de las ideas, de los conceptos artísticos o arquitectónicos o espaciales, etcétera, pero también indudablemente la seducción de las formas. Este es un traje, está muy mal, un traje de Issei Miyake, que es un modista japonés que nos interesa especialmente, donde ya veis que la propia estructura del pliegue es el pliegue. Digamos que ya no necesita, fue el primer modisto que no utilizó modelos para exponer sus vestidos. Digamos que, como lo veis aquí, digamos que se expone sin el cuerpo. Aquí hace más de 2000 años el pliegue estaba al servicio de estructurar el cuerpo humano. Aquí ya el pliegue, este pliegue de Miyake, este vestido de Miyake ya no necesita del cuerpo humano para expresarse, se expresa solo. Yo creo que, bueno, esto es un resumen de un curso que yo de la universidad podemos explicar muchísimo más, casi es una conferencia de 200 imágenes que empiezo aquí y acabo pues aquí, es un tema interesantísimo, pero yo creo que vamos a ver proyectos aquí y vamos a ver proyectos aquí también con respecto al pliegue. Y también yo creo que la suma de los dos, no quitamos, no anulamos ninguno. Digo, no nos parece esa lucha que a veces ocurre de estoy aquí o estoy aquí, ¿tú dónde estás? Yo creo que las dos son absolutamente válidos y se entiende desde dónde se está.